Seguimos con generalidades. Habíamos hablado de los basaltos. Los basaltos, que son principalmente los campos naturales, esto y los cristalinos, ¿no? Que se usan para el lanar, presentan la particularidad de tener una producción de forraje más anticipada, o sea, un rebrote más invierno o primaveral, por lo cual tienen mayor producción de forraje en invierno respecto a otros campos del sur y más al norte. O sea, tienen un poco más. Sabemos que los basaltos tienen un 15% tienen 15%, ¿no? de producción invernal. Lo cual es bastante bueno. La dotación en estos campos sabemos, ¿no? Sabemos que la dotación general, la dotación siempre está limitada, la carga que manejemos, ¿no? La carga media que manejemos siempre está limitada por la producción invernal del campo, ¿no? Entonces, entender que en un basalto, gracias a ese plus invernal, podemos manejar una carga capaz que no estamos tan limitados como en un cristalino, ¿no? Como sí, como en un cristalino que tiene 10% de entrega anual, ¿no? De la entrega anual en invierno. O como un arenoso del norte. Las areniscas del norte tienen mínima producción invernal, hablamos del 6% de entrega de forraje invernal. Un basalto te entrega 3 toneladas y media por año, y de esas 15% de esa materia seca por hectárea es en invierno. Entonces ayuda un poco a no estar, porque después si no significa tener excedentes. Cuando tenés tan desfasada cuando tenés una estacionalidad tan marcada, significa no poder ajustar una carga, una carga promedio que te aproveche después la alta producción primavero-estival, ¿no? Entonces, la consecuencia directa es que en los periodos de mayor producción de forraje, hablamos de primavera fundamentalmente, pueden existir excedentes de forraje, lo cual, y este excedente va a perder calidad, y además se pueden dar así, espartillar, se puede la forma más habitual de contrarrestar esta situación o sea, lo más indicado con este problema de que también lo tenemos en los basaltos, ¿no? Porque estamos hablando que un basalto te concentra un 55%, 55% de la entrega de forraje te la concentra en 60%, incluso te la concentra en primavera-verano. Entonces hay una estacionalidad, igual tienen una estacionalidad muy marcada. Entonces lo que se suele hacer es, lo más habitual es suplementar en invierno, ¿no? Dar otras alternativas de alimentación, como son como es haber cosechado fardos, haber hecho fardos, enfardado pasturas, ¿no? Silos, solo grano húmedo, yo qué sé, haber sembrado algún verdeo, cosas así, ¿no?
Eh, Requerimientos nutricionales del stock. Del stock de ovino. Pues bien, el arte de manejar bien nuestras explotaciones estará basado en ubicar los periodos de máximo requerimiento del stock, cuando nuestra capacidad forrajera los puede colmar, así. O sea, y es lo que se hace. Se encarnera en otoño, ya lo expliqué, se encarnera en otoño para tener parición en primavera, porque la lactancia temprana es el momento de mayor requerimiento nutricional de la majada y a su vez, y entonces la colocamos con el rebrote primaveral, que es, lo colocamos entonces cuando tenemos más cantidad y calidad de forraje. Por todo lo que ya mencioné. A su vez, sí, está. Entonces hay que planificar. Hay que planificar. ¿Y qué se hace? Se coloca la fecha de la encarnerada de tal manera de que después el destete lo coloquemos en primavera, ¿no? Que es el momento de... hacer coincidir el momento de mayor requerimiento de la majada con el momento de mayor oferta de forraje. Todo lo hablado. Entonces vamos a hablar de la suplementación. Seguimos con generalidades de los temas. Hablar de la suplementación. Es importante adecuar la época de la encarnerada hacia el inicio de otoño, de manera de hacerla coincidir con los máximos requerimientos, último mes de gestación y primero 60 días de lactancia, con la mayor oferta de forraje en cantidad y calidad. Lo que dije, lo repito, perdón. El último mes de gestación es una etapa crítica para la supervivencia de los corderos y las ovejas. En el caso de los corderos, en este periodo se produce el 70% en el último tercio de gestación. O sea, durante julio, agosto, ¿no? Se produce el 70% de los corderos al nacer. Y determina esto su nivel de reservas, por lo cual su sobrevivencia. Seguimos. Cuando por algún motivo no se llega con la oveja de cría a la condición corporal necesaria para una buena aparición, habíamos hablado de que las corridal era necesario que llegaran con 3 que llegaran mínimo con 3 al preparto, ¿no? Las merino un poquito más. Cuando esto se complica, se recomienda el uso de pasturas o suplementos para no afectar el resultado productivo. O sea, para no castigar. Será para... Sí, no tenés otra. Es conveniente estar preparado para suplementar un porcentaje de los vientres si se presenta una situación de riesgo, ¿no? En caso de tener que suplementar, habrá que tener en cuenta algunos factores. Esto sí, hay años que son más complicados por las heladas, ¿no? Años en los que hubieron mucha frecuencia de helada. Esto afectó obviamente el rebrote invernal. Igual siempre tenemos problemas en invierno en lo que refiere solo a utilizar el campo natural, ¿no? Por lo que se hacen importantes estrategias como el diagnóstico de gestación, utilizar ecografía, ya lo hablamos en julio, trabajar la ecografía. Esto nos permite fraccionar el forraje disponible en calidad y cantidad según los requerimientos, porque detectamos las falladas y les bajamos, obviamente, la asignación de forraje
y a las melliceras se las vamos a aumentar. O sea, también nos permite después asignar suplementación de modo diferencial, racional, según sean concepciones múltiples, según eso. Sí. Realizar condición corporal a la majada y apartar aquellas más flacas, ¿no? O sea, aquellas que tengan condición corporal difícil que haya de 2,5, ¿no? Porque supuestamente, pero si las hay entre 2,5, 3, también a estas y si están preñadas, se les deberá mejorar ya sea la asignación de forraje o priorizarlas en los verdeos o si no, la suplementación. Es importante también recordar que en invierno tenemos, como ya lo dije tantas veces, tenemos las corderitas, ¿no? De 9 meses que las estamos llevando, las queremos llevar mínimo a 32 kilos en septiembre, para así manejar los pesos bien, los kilajes bien, para llevarla a la primera encarnerada, a las 18 meses con 37, 38 kilos y poderlas preñar en ese otoño, en el próximo otoño, ¿no? Por lo cual es importante a esta categoría especialmente no solo cuidarles y recordar que son una categoría muy demandante en lo que es calidad, o sea, en lo que es proteína y digestibilidad, ¿no? Bueno, una vez que se establecen los lotes de riesgo, lotes de riesgo van a ser ovejas muy viejas, que van a ser refugadas, ¿no? Por la edad, van a ser las melliceras borregas principalmente, ¿no? Que quedaron mellizas borregas, bajas en condición corporal, también van a ser lotes de riesgo. Una vez hechos los lotes de riesgo, es importante recordar que lo que más se va a hacer énfasis es en concentrados energéticos, ¿no? En los lotes de riesgo se maneja principalmente los concentrados energéticos. Si la majada está en gestación y está en mal estado, o sea, hablamos de ovejas que durante la gestación andan por debajo de 3, ¿no? Hablamos de 2,5, 2,7, condición corporal, ya eso es mal estado. Es importante cuidarnos en este caso de no someterlas a ningún tipo de estrés. Cuanto más lejos del pasto realicemos, y esto es la enseñanza, ¿no? Claro, ¿viste? Lo ideal es que ya sepan comer. Lo ideal es que, como dije antes, que al destete le enseñemos, estructuralmente le enseñemos a todos los corderos y corderas destetados, les enseñemos a comer suplemento, utilizando madres señuelo, ¿no? Que ya sepan, ovejas señuelo que ya sepan, ¿no? Y hacer el acostumbramiento como se debe, son 12 días más o menos, en los que después de pastorear el campo natural se les suministra principalmente concentrados palatables como harina de soja y se les va aumentando a medida que van comiendo, y a los que no van comiendo, al revés, se les restringe el pastoreo. Si no comes concentrado, no comes. Te limito el pastoreo las horas de pastoreo te las limito hasta que comas concentrado. Y así se van así se va llevando poco a poco a todos a comer y a comer la cantidad deseada, ¿no? Que 12 días suele ser para que lleguen a comer
1,5% de peso vivo por ahí en suplementación. Pero el tema es que si no se les enseñó al destete ahí en diciembre, cuando tenían 3 meses y 20 kilos, son 3 meses, ¿no? A ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses. Cuando tenían 3, 4 meses y no se les enseñó a comer el suplemento, a las madres el tema es que después a los lotes de riesgo, estos que baja condición corporal, preñadas pero están con baja condición corporal, en gestación, borregas preñadas o melliceras, ¿viste? A todas estas, cuando les querramos suministrar suplemento, por lo que es la crisis forrajera invernal, vamos a tener que incorporar un periodo de enseñanza si no saben comer. Y esto va a significar un estrés que en animales de baja condición corporal va a repercutir negativamente. Entonces, es importante, si ya sabemos que vamos a suplementar en el preparto, es importante trabajar el periodo de enseñanza, lo más temprano posible, cosa de alejar ese periodo de estrés, alejarlo del momento del preparto, ¿no? Alejarlo de lo que va a ser el último tercio de gestación. Está importante trabajar siempre con palatables en el acostumbramiento, ¿no? Tipo harina de soja, utilizar saborizantes, agregarles cosas dulces, cosas así. Bueno. Otra consideración, otra consideración importante es no moler el grano. No es necesario moler el grano, ya que el ovino es muy buen masticador. Incluso el sorgo, darlo quebrado nomás es suficiente. El grano de maíz, sorgo, darlo quebrado es suficiente. Y además de ese modo, como ya expliqué, aprovechamos lo que es la absorción de almidón como tal, la llegada del almidón intacto al intestino, con lo cual en el preparto es muy importante por lo que es la síntesis de la lactosa, la leche, que la glucosa es un precursor. Al inicio del periodo de suplementación siempre debe haber un periodo de acostumbramiento, sí, ya lo dije, para adaptar la flora ruminal. Y también o sea que siempre tiene que haber igual un acostumbramiento, siempre tiene que haber, o sea, bueno, pero tal, una cosa es que haya acostumbramiento y otra cosa es que haya acostumbramiento y enseñanza, ¿no? Ya es un estrés diferente. Todo está diciendo acá que antes de la suplementación efectiva tiene que haber unos días previos que se les vaya agregando poco a poco la cantidad, que no sea de golpe darles de golpe 1,5% de peso vivo, ¿no? El periodo de suplementación efectivo en el preparto, o sea, sin incluir el acostumbramiento, esos 12 días de acostumbramiento en el que no los incluimos porque no fue una cantidad fija importante, sino que fue de a poco que se le fue agregando la suplementación. Sin considerar entonces el acostumbramiento al suplemento en el preparto, prácticamente en todo el preparto se le suplementa. Hablamos de 30 a 40 días de suplementación efectiva. Sí, el acostumbramiento empieza con 50 gramos, ¿no? Al primer día y se le va aumentando de 50 gramos día a día, hasta alcanzar el consumo efectivo definido, que
Normalmente es 1,5% peso vivo por ahí. Bueno, está el horario de suministro adecuado del suplemento es luego del pastoreo para evitar la sustitución de consumo de forraje por consumo de suplemento, ¿no? Siempre debe ser en el mismo horario, bien. Es importante respetar las rutinas en el ovino. Se puede dar una sola vez. Una sola vez o sea, suministrar el 1,5% de peso vivo, que si estamos hablando de un animal de 45, 50 kilos, van a ser como... ¿Qué va a ser? Va a ser 1,5, van a ser como 500 gramos, ¿no? Por día de consumo. 500, 600 gramos. Entonces, se puede dar entonces una sola vez o se puede dar diferido en dos ocasiones, mitad y mitad. La frecuencia en la etapa de la gestación puede ser día por medio, todos los días. Que no tiene por qué darse todos los días. Se advierte que acá dice que es un poco menos la cantidad de suplemento, hablamos de 300 gramos por día por animal. Se advierte que si la crisis forrajera es grave durante el invierno, esto puede aumentar la muerte de corderos, llevarla hasta casos extremos de 30%, ¿no? Pero perfectamente posible. Y bueno, también la mortandad se puede llegar a continuar hasta el destete, ¿no? Por lo cual la suplementación en esta etapa tiene una respuesta económica muy favorable, más en un año en que los resultados de ecografía indican una preñez muy alta y altos porcentajes de mellizos. Está así. Entonces, el loteo de animales por carga fetal, por edad, por condición corporal. Esto mejora los resultados, ya que se suplementa solo en la categoría que lo necesita. Bueno, entonces... Sí, se calcula 300 gramos entonces por oveja, ¿no? 300 gramos de consumo diario por oveja. Es importante también recordar que en años con crisis forrajera, con una crisis forrajera muy importante, recordar que si utilizamos esquila preparto, vamos a tener que comprar mucho concentrado, ¿no? Recordemos entonces la esquila preparto tiene beneficio de que aumenta el consumo logrando un pico de consumo 30 días post esquilado de los animales, pero tenés que tener comida que darle, ¿no? En este sentido es recomendable extremar los cuidados. Además, recordar los cuidados sanitarios, ¿no? En el preparto es muy importante revisar pietín, examinar, separar casos sanos, o sea, de clínicos tratables, a casos ya
crónicos que vamos a estar refugando dentro de poco, ¿no? Separarlos en potreros diferentes y todo eso. Si... y está. Elegir bien el peine de esquila. Igual si el año es muy frío, capaz que igual habrá que colocar capas, ¿no? Dar tomas antihelmíticas de amplio espectro, ¿sí? en el preparto. Es una forma de... ya que nos compiten por los nutrientes, ¿no? Además de... nos compiten por los nutrientes, bajan la tasa de crecimiento de los animales, generan diarrea, ¿no? Anemia, los parásitos internos. Entonces, es importante estimar la dotación de un campo considerando de forma conjunta el número de vacunos y ovinos en términos de unidades ganaderas. Trabajar la equivalencia de unidad ganadera y manejar una carga en unidad ganadera por hectárea racional por estación, ¿no? Entendiendo que la carga en invierno la tenés que... entendiendo que en invierno tenés que bajar la carga, por un asunto de que no tenés suficiente forraje. Calcular el resultado económico del rubro. Entonces, sí. Esto no es así. Acá las conversiones, ¿no? ¿Sabes? Que una oveja de cría vale 0,15 unidad ganadera. O sea, que entran como 7 ovejas para formar una vaca de cría. Eso es lo que está diciendo. Y sí, bueno. Acá hablamos de la condición corporal. Tantas veces hablé de lo que es la condición corporal. Y hablamos de la tecnología que se palpa ahí por la lumbar, en la penúltima costilla. Se palpa el grado de recubrimiento por grasa. En eso consiste. Este método es basado en la palpación de la primer vértebra después de la última costilla. O sea, en la zona de la última costilla se palpa las vértebras, verificando así el recubrimiento de carne y grasa sobre esta. Y yo ya hablé de la escala, ¿no? La escala, hablé tantas veces del punto 3, condición corporal 3. Se destaca solo como... y acá habla del criterio, ¿no? Es necesario que en el punto 3 es necesario presionar firmemente para palpar los extremos. O sea, que es necesario hacer más fuerza para palpar, para sentir los extremos de las vértebras, o sea, para sentir el hueso, digámoslo así. En este estado 3 tienen un moderado grado de cubrimiento por grasa. Y bueno, sí, está Bueno, por acá la dejo